como si el tiempo pasara y te quedaras parado, observando todo desde lejos, sin fuerzas para reaccionar. Quizás hoy sea precisamente ese momento, pero Dios te dice, esta es tu última oportunidad. Y cuando dice última, no es para asustarte, sino para despertarte, porque lo que sucede hoy podría cambiarlo todo, y si lo ignoras, puede que nunca tengas otra oportunidad como esta. Hay cosas que has soportado en silencio, ¿verdad? Situaciones que nadie entendía, pero que te aplastaban por dentro. Y en medio de todo, seguías intentando creer que Dios te escuchaba. Pero seamos sinceros, hubo días en que dudaste, hubo oraciones que parecían desmoronarse, hubo noches en que pensaste, ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero no, Él veía cada lágrima escondida, cada respiración profunda para no desmoronarte, cada decisión difícil que tomaste intentando mantenerte fuerte. Y por eso esta palabra llega ahora. No terminarás esta etapa de la misma manera que la empezaste. Para nada. Llegaste cansado, quizás incluso destrozado por dentro, pero lo que viene te elevará como nunca antes. ¿Y sabes lo más increíble? No es porque lo merecieras, es porque Dios lo prometió. Y cuando Él promete, cumple. Incluso cuando ya no lo creas, incluso cuando todo parezca lo contrario de lo que pediste, Él no miente. Y ahora te dice, hijo, hoy cumplo lo que prometí. ¿Te parece imposible? Entonces, quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, comprender que incluso el silencio de Dios te estaba preparando para esto. La verdad es que no todos comprenderán este momento que vives. No todos verán lo que Dios está haciendo tras bambalinas en tu vida, pero si tu corazón está abierto, lo sentirás. Sabrás que este mensaje fue escrito para ti, que Dios te trajo aquí no por casualidad, sino porque este es el momento de su cumplimiento. La promesa que parecía olvidada está a punto de manifestarse. Hay personas que no pudieron resistir hasta ahora, que se detuvieron en medio del dolor, que se rindieron antes de que llegara la respuesta, pero tú permaneciste, sobreviviste a etapas que intentaron destrozar tu fe, y por eso, algo está empezando a suceder ahora en tu interior, una extraña certeza, una paz inexplicable, una voz que susurra, no estás solo, no te abandoné, solo te estaba moldeando. Puede que al principio te cueste creerlo, pero al escuchar cada parte de este mensaje, algo en tu interior comenzará a aclararse. Lo que parecía confuso se aclarará. Lo que parecía perdido tomará su lugar. Porque cuando Dios habla, no hay duda, solo hay obediencia. Y Él habla ahora. Esta podría ser la última vez que escuches esa voz antes del cambio. La última oportunidad antes de que se cierre la puerta. O antes de que se abra algo mucho más grande. Así que respira hondo. Silencia todo a tu alrededor y escucha con atención, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que tu corazón ha estado esperando. Y escucha con atención, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que tu corazón ha estado esperando. Y al escuchar esta palabra, puede que sientas algo difícil de explicar, una mezcla de alivio, confrontación y esperanza. Esto es señal de que Dios está tocando algo muy profundo en tu interior. Y si este tema te resuena, si este mensaje te ha llegado en un momento importante, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una frase, un sentimiento, un recuerdo, lo que sea. Tu historia puede ayudar a otros que estén pasando por lo mismo que tú. Aquí, cada comentario no es solo un texto. Es un testimonio vivo de que Dios todavía habla, todavía se mueve, todavía actúa. Y si este contenido te hace bien, te trajo claridad o simplemente te dio fuerzas para seguir adelante, dale a me gusta ahora mismo. Parece simple, pero realmente ayuda al canal a llegar a otras personas que también esperan una palabra como esta. Hay personas que están a solo un video de ser alcanzadas por Dios. Y tú puedes ser parte de eso con un simple gesto. Y si has llegado hasta aquí, es porque tienes sed de seguir escuchando, de seguir creciendo, de seguir adelante. Así que suscríbete al canal ahora mismo,
Al suscribirte dices, quiero seguir, necesito esto. Y es gracias a personas como tú que este canal sigue existiendo. Tu presencia aquí es valiosa. Y seguimos juntos, codo con codo, en este viaje que sí tiene dificultades, pero también promesas que se cumplen. Ahora respira profundo, porque lo que Dios aún está por revelar en esta palabra podría ser la respuesta que has estado buscando por mucho tiempo. Entraste en esta fase cansado, herido y sin comprender, y en el fondo sentías que algo se perdía. No era solo fatiga física, era algo más profundo, un agotamiento que te conmovió, nubló la mente e incluso afectó tu perspectiva de la vida. Quizás intentaste ocultarlo, diciéndote que era solo una etapa que pronto pasaría, pero en el fondo sabías que esta batalla exigía más de lo que podías dar. Aquí es precisamente donde entra en juego algo que casi nadie te cuenta. Hay etapas en la vida que no son solo momentos difíciles, sino etapas de transformación. Vienen para deshacerte de lo que ya no te sirve, para vaciar lo que te sobra, para reformar lo que no tuviste el valor de cambiar tú mismo. Y sí, esto a menudo duele. Toca donde duele, pero también limpia, organiza, renueva. Es como un cielo nublado que despejarse, y cuando menos lo esperas, vuelve a aparecer el sol. Quizás no lo hayas notado, pero algo ya ha comenzado a cambiar dentro de ti. Tus pensamientos se están organizando. Tu fe, que parecía débil, se mantiene firme. Lo que una vez te hizo derrumbarte ahora solo te hace reflexionar. No es casualidad, es un proceso en curso. Dios está cambiando tu mentalidad. Y cuando tu mentalidad cambia, todo lo demás empieza a seguirlo. Tus sentimientos, tus actitudes, tus pasos. Este momento que vives tiene un trasfondo espiritual. Aunque parezca que nada sucede por fuera, el cielo bulle por dentro. Puede que estés en un lugar común, con una rutina aparentemente idéntica, pero algo invisible está obrando en tu interior. Una limpieza invisible, una reconstrucción invisible. Es como si Dios mismo estuviera quitando lo pesado, reorganizando lo desordenado y preparando tu ser interior para algo nuevo. Quizás pienses que estás perdiendo el tiempo, que todo esto solo ha retrasado tu vida. Pero ¿y si te dijera que lo que parece un retraso es en realidad una protección? ¿Y si esta pausa es la brecha entre quién eras y quién estás a punto de convertirte? Porque hay puertas que solo se abren cuando tu estructura interna cambia. Hay promesas que solo se cumplen cuando tu identidad está alineada con lo que Dios quiere hacer. El problema es que mucha gente se da por vencida en esta etapa. Confunden el silencio con el abandono, interpretan el dolor como un castigo y terminan regresando al lugar donde Dios ya no está. Pero tú no, te resististe y por eso se lanza esta palabra ahora, para confirmar que no terminarás igual que como empezaste. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. No necesitas demostrarle nada a nadie. Este cambio es íntimo, profundo y personal. Y poco a poco, quienes se burlaron de tu proceso verán sus frutos, porque no hay forma de ocultar un corazón restaurado. Se refleja en tu mirada, tu postura, tus decisiones. Demuestra con acciones que Dios estuvo ahí, que algo se ha rehecho en tu interior. Y aunque aún quede mucho por hacer en el exterior, la victoria comienza cuando algo va bien en tu interior, cuando tu mente se calma, cuando el miedo se aquieta, cuando la paz vuelve a respirar en tu interior. Y ese es el momento en que todo empieza a cambiar, cuando entiendes que esta etapa no es un castigo, es un nuevo comienzo con más madurez, más claridad y menos peso. Así que, si algo de esto te conmovió de una manera especial, escribe en los comentarios la frase, no terminaré como empecé. Esto es más que una frase, es una decisión que lo cambia todo. Y quédate conmigo, porque aún hay algo que necesitas escuchar. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos momentos de la vida nos obligan a mirar hacia adentro? Es como si Dios
cerrara todas las demás puertas solo para asegurar que finalmente nos miremos al espejo con sinceridad, sin distracciones, sin máscaras, solo tú, tu dolor y lo que aún necesitas sanar. Hay momentos en que lo que más duele no es lo que sucede afuera, sino lo que hemos permitido acumular en nuestro interior. Pensamientos saboteadores, traumas sin resolver, promesas que nos hicimos y rompimos en el camino. Y por eso el dolor, cuando llega, a veces no viene a destruir, sino a revelar. Hay una verdad oculta tras tus dificultades y es necesario reconocerla. Se te está trabajando desde dentro. Sí, pero esto no es solo un proceso emocional, es espiritual. Cada lágrima limpiará no solo tu alma, sino también tu visión. Dios está eliminando lo que te impedía ver con claridad. Y poco a poco te darás cuenta, no fue abandono, fue intervención. No fue injusticia, fue guía. No fue castigo, fue un nuevo comienzo. Es difícil entender esto cuando todo parece oscuro, pero hay un impacto silencioso en cada momento en que decides seguir adelante, incluso sin comprender. Cada "no me rendiré", dicho en medio del dolor, tiene más poder del que imaginas, porque el cielo se mueve por la fe, no por las respuestas. Y Dios se complace con quienes siguen adelante, incluso cuando no ven que nada sucede. Esto demuestra madurez, demuestra confianza, demuestra transformación. Este viaje no se trata solo de resistencia, se trata de aprender a ser otra persona a lo largo del camino. Empezaste buscando simplemente alivio, pero hoy, quizás sin darte cuenta, ya buscas un propósito. Ya no preguntas, ¿por qué a mí?, con ira. Ahora preguntas, ¿para qué sirve todo esto?, con una curiosidad más madura. Esta es la evolución espiritual. Es una señal de que el proceso está funcionando, y Dios honra este tipo de crecimiento. La verdad es que hay decisiones que solo puedes tomar cuando estás tan herido que ya no quieres volver al lugar donde caíste. Es cuando estás en el suelo que te das cuenta de que ciertas cosas ya no pueden seguir como antes. Y entonces nace una valentía que antes no tenías. La valentía para romper ciclos, para dejar de culparte por todo, para soltar lo que Dios ya no soporta. Y lo más importante, para dejar de insistir en permanecer en un lugar donde no estás creciendo. A veces, solo quería Dios ver cuánto podías resistir sin perder la fe, porque es en esta resistencia donde Él encuentra espacio para construir. Hay lugares dentro de ti que solo se abrieron porque el dolor fue lo suficientemente fuerte como para derribar tus barreras. Ahora, Él por fin puede morar allí. Puede ocupar con paz los espacios donde antes solo había miedo, duda y desorden. Y por eso no terminarás esta etapa igual que como la empezaste, porque no solo vino a ponerte a prueba, sino a pulirte. Y todo lo pulido lleva marcas, sí, pero también brillo. Y el brillo que Dios pone en ti, nadie lo puede borrar. Ni las duras palabras que escuchaste, ni las pérdidas que enfrentaste, ni el pasado que aún insiste en llamar a la puerta de tu mente. Cuando mires atrás, no solo verás dolor, verás transformación, verás propósito, verás tras lo que antes estaba oculto y finalmente comprenderás. Todo contribuyó para que llegaras hasta aquí. Nada fue en vano, sin silencio, sin lágrimas, sin espera, porque al final Dios nunca dejó de escribir tu historia. Solo estaba ajustando los capítulos que aún no podías leer. Y ahora que Él te ha dado esta parte, depende de ti seguir viviendo con esta nueva conciencia. Ya no eres la misma persona que eras antes. Y esa es una de las mayores victorias que cualquiera puede alcanzar. Si esta parte te conmovió profundamente, escribe la palabra pulido en los comentarios. Esto demuestra que comprendiste el valor de lo que experimentaste y que estás listo para seguir adelante. Es extraño cuando de repente todo queda en silencio, ¿verdad? Cuando rezas y no recibes respuesta. Cuando buscas señales, pero el cielo parece cerrado. Es como si estuvieras tocando puertas que no se abren.
Y entonces surge ese pensamiento sutil pero devastador. ¿Me ha abandonado Dios? Intentas apartarlo, intentas aferrarte, pero el vacío del silencio pesa como si el tiempo se hubiera detenido. Miras a tu alrededor y no ves movimiento, ninguna dirección, y es en ese preciso momento que muchos se dan por vencidos, pensando que la ausencia de ruido significa despreocupación. Pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios nunca es desatención, es estrategia. Y esa pausa que tanto te inquieta tiene un propósito. Llega un momento en la búsqueda de la verdad en Dios cuando Él simplemente guarda silencio. Y este silencio no es frialdad, sino enfoque. Es el cielo obrando invisiblemente mientras sanas profundamente. Porque hay cosas que Él solo puede obrar en ti cuando dejas de esperar respuestas fáciles. Hay revelaciones que solo aparecen cuando estás lo suficientemente cansado como para dejar de fingir. Y hay sanidades que solo comienzan cuando finalmente enfrentas el dolor que has intentado evitar durante tanto tiempo. No te han dejado atrás, no te han olvidado. El cielo cerró el telón por un momento, porque ciertas construcciones requieren concentración. Dios sabe exactamente lo que hace, y no obra con prisa, sino con precisión. No lo impulsa tu desesperación, sino tu disposición a confiar incluso cuando todo parece contrario. Y esta disposición, por frágil que sea, es lo que sostiene este momento. Es lo que escribe un nuevo capítulo, aunque no te des cuenta ahora. ¿Has notado alguna vez cómo el silencio también tiene voz? A veces es en el silencio que empiezas a escuchar cosas que el ruido de la rutina antes ahogaba. Tus propias oraciones regresan como ecos, pero con un peso diferente, con mayor claridad. Empiezas a recordar viejas promesas. Sientes que Dios te llama a volver a lo que realmente importa. El silencio te reubica, te hace observar más. Te muestra que no todas las respuestas vienen en forma de palabras, algunas llegan en forma de cambio interior, y esto tiene un impacto real, porque lo que se está formando en tu interior ahora se reflejará en decisiones que ni siquiera has imaginado. Influirá en tus relaciones, decisiones y caminos. El silencio de Dios no es vacío, es preparación. Es Él preparando el terreno antes de plantar algo nuevo. Es como la pausa entre los actos de una obra. El público no puede verla, pero tras el telón todo se reubica. Y cuando las luces vuelven a encenderse, la escena es diferente. El impacto es inevitable, pero sí, sé que duele, sé que se siente frío. Y es precisamente por este conocimiento que esta palabra se libera ahora, para recordarte que el silencio de Dios está lleno de significado, lleno de movimiento oculto, lleno de detalles ocultos que un día mirarás atrás y te darás cuenta de que te estaban preparando para algo mucho más grande de lo que jamás podrías pedir. Esta etapa que estás experimentando es el intervalo entre el clamor y el cumplimiento, el momento en que Dios no te habla, porque está hablando a las circunstancias que te rodean. Él está alineando lo que debe suceder para que todo encaje de la manera correcta, en el momento oportuno. No llega tarde, es preciso, no está ausente, actúa donde no lo ves, y a veces solo quiere enseñarte a escuchar de otra manera, no con tus oídos naturales, sino con la sensibilidad de quien madura espiritualmente. Quienes aprenden a escuchar en silencio nunca más desesperan en el ruido, porque descubres que la voz de Dios también está en los detalles, en los encuentros que parecen casuales, en las puertas que se cierran, en las personas que se alejan, en los no que duelen pero liberan. Así que respira, acepta el silencio sin miedo. No es el fin, es un respiro, una pausa antes de la respuesta, una preparación antes de la revelación. Y créeme, cuando Dios decida romper este silencio, será de una manera que no te dejará ninguna duda de que fue Él. Será fuerte, será claro, será tan específico que tu corazón temblará, y todo lo que parecía quieto se moverá al instante.
Si esto te resuena, si estás en este lugar de silencio y aún así eliges confiar, escribe preparado en los comentarios, porque quienes reconocen el propósito del silencio están listos para escuchar lo que viene después. No le creíste cuando dijo que cumpliría su promesa, quizás no por malicia, sino por agotamiento, porque escuchar promesas en medio del dolor crea un conflicto interno. Quieres creer, pero no quieres volver a decepcionarte. Incluso escuchaste su voz diciéndote que lo haría, que cambiaría las cosas, que lo cumpliría, pero todo a tu alrededor decía lo contrario. Las circunstancias parecían burlarse de tu fe. Las personas en las que confiabas comenzaron a cuestionarte. Pasaron los días y nada cambió. Y poco a poco, ese brillo en tus ojos se desvaneció, reemplazado por una desconfianza silenciosa. No exactamente de Dios, sino de sus tiempos, de su manera de prometer y luego dejarte esperando como si estuvieras solo. Pero el momento ha llegado y, sin que te des cuenta, señales ya han comenzado. Es como cuando la tierra empieza a temblar ligeramente antes de que brote la primavera. Un movimiento sutil, pero real. Pequeñas confirmaciones. Palabras que parecen casuales, pero conmueven profundamente. Situaciones que antes parecían insignificantes, ahora empiezan a cobrar sentido. Así obra Dios, sin fanfarrias, pero con precisión. Él te prometió y ahora te revela los secretos de lo que creías inexistente. Estabas preparado para este momento sin darte cuenta. Mientras orabas y te sentías ignorado, el cielo te moldeaba. Mientras te quejabas de que nada sucedía, Dios preparaba el escenario para que, cuando se cumpliera la promesa, todo estuviera en su lugar. Lo que parecía un retraso era una construcción. Y ahora, esta construcción alcanza el punto de la revelación. Hay algo que debes entender claramente. Las promesas no caducan en el cielo, no caducan con el tiempo, maduran, se alinean con tu crecimiento. Dios no ha olvidado nada de lo que dijo. Puede hayas dejado de repetirlo, puede que hayas dejado de recordarlo, pero Él no. Y aunque hasta ahora hayas dicho no a todo, Dios te dice sí ahora. Un sí que no depende de la lógica, un sí que no necesita la aprobación de nadie, un sí que conlleva autoridad, un sí que rompe ciclos, un sí que abre puertas que nadie puede cerrar. Quizás aún tengas miedo de volver a creer. Lo entiendo. Un corazón herido construye defensas, pero déjame decirte algo. Esta promesa no depende de tu fuerza emocional, depende de su fidelidad. Y Él es fiel incluso cuando no estás bien, incluso cuando flaqueas, incluso cuando te desanimas. La promesa se cumplirá no porque seas fuerte, sino porque Él es constante y ha decidido cumplirla ahora. Puede parecer audaz hablar con tanta seguridad, pero la fe no se basa en estadísticas, se basa en convicciones. Y cuando el cielo te da un sí, ninguna resistencia humana ni espiritual puede detenerlo. Ninguna palabra de oposición, ningún rechazo pasado puede impedirlo. Porque lo que Dios te dijo en aquel entonces regresa ahora con mayor fuerza, claridad y urgencia. ¿Y sabes por qué? Porque has llegado al punto de tu camino donde la promesa puede encontrarte. Porque ahora ya no idolatrarás la plenitud. Ahora entiendes que la promesa es solo el medio, no el fin. El fin es la transformación que obró en ti. Por eso empezaron las señales. Porque tu corazón es más maduro, tu visión más clara, tu dependencia más alineada. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado del proceso, del dolor que has vivido, de las decisiones difíciles que tuviste que tomar en la oscuridad, de las pérdidas que casi te hicieron rendirte. Y aún así, perseveraste. Quizás no con la fuerza que hubieras deseado, pero perseveraste. Y eso solo es una señal. Eso solo es suficiente para que Dios cumpla lo que prometió. Quizás pienses que no estás listo, pero lo estás. Porque estar listo para Dios no es perfección, es rendición. Y entonces entregaste. Incluso cuando tenías miedo, incluso cuando estabas cansado,
Incluso cuando no entendías, seguiste diciendo: Dios, sigo aquí. Y resonó en el cielo como un grito de fe. Y fue escuchado y quedó grabado. Y ahora está siendo honrado. Así que, si algo te tiembla por dentro, si este mensaje confirma lo que ya sentías, escribe sí en los comentarios. Porque cuando todo decía no, Dios te eligió para vivir su sí. Y ahí es donde comienza la verdadera plenitud. Es curioso cómo la parte más dolorosa del viaje suele llegar justo antes del milagro. Es como si el alma estuviera pasando por una última prueba, una prueba silenciosa, una especie de pulido urgente antes de recibir lo que Dios ya ha prometido. Es en esta etapa cuando todo parece desmoronarse de golpe. Lo que estaba bajo control se te escapa de las manos. Personas que parecían firmes empiezan a alejarse y sientes, en el fondo, que estás a punto de derrumbarte. Pero es entonces cuando ocurre algo misterioso. Justo en el momento en que sientes que has llegado al final, el cielo empieza a moverse de forma invisible, profunda y estratégica. Esta es la lógica divina. Antes de la liberación de José, llegó el olvido. Fue abandonado en las profundidades de una prisión, por un tiempo que parecía injusto e inexplicable. Pero fue precisamente allí, en ese lugar donde nadie lo veía, donde Dios estaba construyendo la resiliencia que necesitaría para gobernar un reino. Antes de la sanación de Lázaro, llegó la muerte. No solo una enfermedad, no solo una espera, llegó el fin. Llegó el duelo, y sin embargo Jesús apareció. Aún así, la promesa resucitó de la tumba. Antes de la promesa, siempre viene la prueba. Antes de la multiplicación, viene el vacío. Antes de la respuesta, viene el silencio. Antes de la ruptura, viene el llanto. Y por eso este momento de dolor no es un castigo, es una pista, una señal de que algo mayor está por suceder, porque el cielo no desperdicia el sufrimiento. Todo lo que enfrentas ahora lleva una semilla de impacto. Hay una verdad oculta en medio de tu aflicción. Estás siendo posicionado. Lo que hoy parece una carga, mañana se convertirá en una plataforma. La fase más difícil, más agotadora, más solitaria, es precisamente donde Dios libera la esencia de la transformación. Es allí donde nacen las decisiones definitivas. Es allí donde tu mentalidad cambia. Tu corazón se alinea con el propósito, se eliminan las distracciones y descubres lo que realmente importa. El dolor, por cruel que parezca, te trae claridad, limpia, enfoca, revela quién se queda y quién se va, muestra lo que es firme y lo que era solo apariencia. Y cuando todo esto se despoja, lo que queda es tú y Dios. Y solo allí, en este lugar de verdad desnuda, donde el milagro comienza a formarse. El cielo no se impresiona con las apariencias, los discursos bonitos, ni la fuerza exterior. El cielo responde a los corazones rotos, la fe que permanece incluso cuando el cuerpo tiembla, el coraje para levantarse cada día, incluso sin entender por qué. Si estás en esa fase donde todo parece una prueba interminable, no pienses que es el final. Es solo la preparación final. Dios ya ha liberado la promesa. Ahora solo te está preparando para que cuando llegue puedas sostenerla. Porque las promesas sin estructura se convierten en una carga. Y Dios no quiere darte algo que te aplaste, sino algo que te afiance. Quiere que estés listo para experimentar la plenitud sin perderte en medio de la bendición. Y sí, esto requiere dolor. Requiere sacrificio, requiere esperar un poco más cuando creías que habías esperado demasiado. El viaje puede parecer demasiado largo, pero no está fuera de tiempo. Es parte de un plan que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver ahora. Y con el tiempo, comprenderás que incluso este cansancio que sientes tiene un propósito. Está revelando lo que necesita ser transformado antes del punto de inflexión. Está separando lo esencial de lo superfluo. Está afinando tu oído espiritual. Está despertando en ti una sensibilidad que solo surge bajo presión, porque es en la presión que se forma el petróleo. Es en el desierto que nace la autoridad. Es en las lágrimas que se forja la sanación. Es en la pérdida
que se reconoce el verdadero valor de las cosas. Y es en la fase más difícil que el milagro se acerca como nunca antes. Así que, si sientes que estás en ese punto donde todo te presiona, todo te pesa, todo te pone a prueba, debes saber que no estás solo. Esto es señal de que algo está a punto de nacer. Y todo nacimiento duele, pero también trae vida. La promesa ya está en camino, y lo que estás experimentando ahora es solo el intervalo entre la preparación y la realización. Si estás pasando por este momento y aún puedes respirar hondo y decir, no me detengo aquí, escribe en los comentarios la frase, resistiré hasta que llegue el milagro, porque esa es la fuerza que el cielo reconoce, y es esta fe la que atrae lo que está por suceder. Hay cosas que nadie ve, pero Dios sí. Y eso es precisamente lo que Él está tocando ahora. No se trata de lo que muestras a los demás, no se trata de lo que intentas conservar con una apariencia de normalidad. Se trata de lo que sientes cuando la puerta está cerrada, cuando tu teléfono está boca abajo, cuando nadie te mira. Lo que llevas dentro, viejas heridas, traumas reprimidos, pensamientos confusos, recuerdos que aún duelen, eso es lo que Dios está limpiando. Ese es el verdadero proceso, porque lo que Él quiere hacer en tu vida requiere espacio, estructura y un corazón limpio. Y por eso, antes de entregar, Él prepara. Antes de poner algo grande en tus manos, Él aborda las pequeñas áreas que tú mismo no comprendes del todo. Y sí, sé que parece pesado, porque no se puede purificar sin tocar. Y Dios está tocando. Está removiendo capas profundas, reorganizando todo lo que se ha reprimido con el tiempo, no para castigarte, sino para alinearte. Este proceso por el que estás pasando es sagrado, aunque parezca doloroso. Es el cielo limpiando lo que podría sabotear lo que viene. Porque cuando Dios decide confiarle algo grande a alguien, primero prueba los cimientos, primero excava, primero elimina las impurezas. No construye sobre arena, no cumple promesas sobre estructuras endebles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas tardaban tanto? ¿O por qué parecía que todos avanzaban y tú no? La respuesta puede estar ahí. Dios estaba lavando lo que nadie veía. Te estaba liberando de las repeticiones, de las adicciones emocionales, de los patrones mentales que te atrapaban en el pasado. Estaba rompiendo los ciclos silenciosos que te impedían experimentar lo nuevo, porque no tiene sentido cambiar de entorno si sigues en el mismo lugar por dentro. Y es este tipo de cambio interno el que Dios está produciendo en ti ahora. Un cambio que nadie entiende desde fuera, pero que transforma todo por dentro. Por eso lo sientes con más intensidad en las últimas semanas, porque la limpieza final siempre llega con más fuerza. Es el empujón necesario para liberarte de lo que lleva años atascado. Y puede doler, sí, puede confundir, incluso puede hacerte dudar si realmente vale la pena continuar. Pero cuando atraviesas este proceso, cuando lo haces sin rendirte, nace algo nuevo, una fuerza que ya no depende de la motivación, una estabilidad que no se tambalea por lo que digan, lo que pierdan o lo que retrasen. La verdad oculta tras esta etapa es que Dios te está colocando en un nuevo nivel de madurez, y con eso viene la responsabilidad, sí, pero también la ligereza, porque quienes han sido purificados interiormente ya no viven intentando demostrar su valía, ya no viven buscando aprobación, aprenden a descansar, aprenden a escuchar sin ofenderse, aprenden a caminar sin prisas. Y esta mentalidad es la que sustenta las promesas duraderas. Es lo que evita que las bendiciones se conviertan en distracciones. Es lo que garantiza que lo que Dios te da no se convierta en un ídolo, sino que siga siendo parte del plan mayor. No solo estás siendo tratado para recibir, sino para cumplir, porque las promesas se convierten en cargas cuando no estamos listos por dentro. Y Dios no quiere verte cargando con un peso que se suponía era un regalo. A veces, el dolor más difícil de explicar es el que acompaña la partida de personas que parecían esenciales. Viejos amigos, familiares cercanos,
compañeros que formaban parte de tu rutina. De repente, se van. Algunos se alejan sin razón aparente. Otros se pierden en malentendidos y hay quienes simplemente desaparecen, dejando solo silencio y la sensación de que hiciste algo mal. Pero no fue así. Lo que parecía abandono, rechazo o incluso ingratitud, en realidad era parte de un plan mayor. Dios está despejando tu camino, no por crueldad, sino por protección. Está eliminando de la escena todo lo que pueda comprometer lo que quiere construir en ti. Hay personas que no soportaron verte honrado, no porque hicieras algo malo, sino porque no pudieron soportar tu ascenso. Y Dios sabe lo que nosotros no vemos. Él ve tras bambalinas, escucha conversaciones que tú nunca habías escuchado, indaga en intenciones que jamás descubrirías por tu cuenta. Y por eso a veces permite que ciertas personas se vayan de tu vida justo cuando más necesitas apoyo. Porque, en el fondo, lo que realmente necesitas es guía, no aplausos. La limpieza divina no se realiza sin previo aviso. Ocurre en silencio, casi como una poda que solo se comprende después de florecer. Dios va quitando hoja a hoja, vínculo a vínculo, hasta que solo queda lo sano, puro y alineado con el propósito. Y esto duele, porque nos aferramos incluso a lo que nos duele. Tenemos la costumbre de insistir en mantener cerca a quienes se alejaron emocionalmente hace mucho tiempo, pero cuando Dios decide limpiar, lo corta de raíz, porque sabe que mantener las conexiones incorrectas durante la cosecha puede retrasarlo todo, incluso puede arruinar el fruto. Hay una verdad oculta en esta separación que enfrentaste. No fue una pérdida, fue una liberación. No fue desprecio, fue una estrategia. Y cuanto antes lo entiendas, más ligero será tu camino. Porque sinceramente, no todos están listos para ver lo que Dios hará en tu vida. Hay personas que solo te acompañan cuando estás deprimido, mientras dependes de otros, mientras guardas silencio. Pero en cuanto te levantas, en cuanto empiezas a brillar, los verdaderos sentimientos empiezan a aflorar. Y Dios, por amor, evita que lo veas demasiado tarde. Así que, sí, quizás te dolió. Quizás a día de hoy sigues intentando entender por qué esa persona se fue de tu vida sin explicación. Quizás aún tengas preguntas sin respuesta. Pero la respuesta no está en lo que perdiste. La respuesta está en lo que ganaste. Claridad, libertad, un nuevo comienzo. Dios te está reubicando. Y para ello, necesita vaciar algunas cosas antes de llenarlas con lo nuevo. Habitación. Es como ordenar. Para que entre lo necesario, primero hay que sacar lo que ocupa espacio innecesariamente. Y esto tiene mucho que ver con la etapa que estás viviendo. Él no te quita cosas para castigarte, te purifica para prepararte, porque hay promesas que requieren entornos saludables. Hay destinos que no son adecuados para ciertas compañías. Hay lugares que exigen silencio en lugar de las opiniones de los demás. Hay puertas que solo se abren cuando tienes la luz suficiente para cruzarlas. Y Dios lo sabe. Él se encarga incluso de los detalles que aún no has notado. No necesitas perseguir a quienes se fueron. Quienes comparten tu propósito permanecen. Quienes comprenden el camino no se ofenden con el proceso. Quienes aman de verdad respetan incluso los silencios. Dios mismo se encarga de eliminar lo demás, y cuanto más sueltas, más se mueve Él, más se alinea, más espacio crea para conexiones nuevas, maduras y espiritualmente coherentes con lo que estás a punto de experimentar. Pasaje te habló de manera personal. Escribe en los comentarios la frase «Estoy listo para lo que queda», porque lo que Dios está preservando es exactamente lo que necesitarás para vivir lo que viene después. Hay días en los que te despiertas con el corazón apesadumbrado, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no puedes explicarlo bien. No es tristeza ni miedo, sino una inquietud constante, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Intentas seguir tu rutina, hacer lo que hay que hacer, hablar, sonreír, completar tareas, pero en tu interior hay un movimiento invisible, y esta agitación, por incómoda que parezca,
Es una de las señales más claras de que el cielo se mueve, porque cuando tu espíritu se conmueve, cuando empiezas a darte cuenta de que lo que antes te servía ya no encaja, es porque algo nuevo está naciendo en tu interior. Esta inquietud tiene razón. No vino para desestabilizarte, sino para prepararte. Dios usa esta inquietud interior como una alarma espiritual. No grita, sino que susurra. No fuerza, sino que da un empujoncito. Y cuando empiezas a sentirte desconectado de lugares, personas o incluso de versiones pasadas de ti mismo, es porque tu alma ya no se conforma con lo superficial. Lo que antes te llenaba ahora se siente vacío. Lo que antes tenía sentido ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Esto se llama expansión, crecimiento, alineación. Es en este preciso punto del camino que necesitas comprender. La inquietud es amiga de la transformación. Es el espacio donde lo nuevo empieza a tomar forma, pero al principio llega desorganizada. No llega con respuestas claras, llega con preguntas que aún no tienen nombre. La sientes, pero no la entiendes. La percibes, pero no puedes expresarla con palabras. Y eso está bien, porque Dios actúa primero en lo invisible. Él no inicia el cambio externamente. Comienza con las capas internas que nadie ve, las que ni siquiera sabías que aún necesitaban ser abordadas. Hay verdades ocultas que solo emergen cuando el corazón es lo suficientemente sensible como para reconocer lo que antes se ignoraba. Y esta sensibilidad surge en la incomodidad, cuando el alma empieza a cuestionarse, cuando las viejas justificaciones ya no soportan el peso de las decisiones, cuando las apariencias ya no bastan para ocultar el vacío. Es entonces cuando el cielo encuentra espacio. El Espíritu de Dios no habita en zonas de confort, se mueve donde hay sed, donde hay espacio, donde hay inquietud sincera y un deseo genuino de cambio. Así que, si has estado sintiendo esta inquietud, si todo en tu interior parece estar en transición, no huyas. Este es el lenguaje del cielo cuando Él quiere sacarte de donde te quedaste. Te impulsa hacia adelante, aunque aún no sepas exactamente hacia dónde. Te dice, sin palabras, que hay más, que el nivel en el que te encuentras ya ha logrado lo que debía, que ahora es el momento de abrirte paso, de escapar del ciclo repetitivo, de liberarte de las ataduras invisibles que te mantienen atrapado en rutinas que ya no reflejan tu nuevo yo. Y no es fácil. El cambio duele, crecer da miedo, abandonar la seguridad de una vieja identidad, incluso una limitada, requiere valentía. Pero lo que te espera al otro lado de esta incomodidad no es vacío, sino que tiene un propósito. Lo que se genera en tu interior te llevará a lugares que aún no puedes imaginar. Pero todo comienza ahí, en esa incomodidad, en esa agitación interior, en esa sutil inquietud que ya no te permite vivir en piloto automático. Esta es una señal de que Dios está activo, que está moviendo las piezas desde adentro hacia afuera, que ya ha comenzado a dar forma a una nueva etapa, y por eso no deberías ignorar esta sensación. Presta atención a lo que te molesta. Escucha lo que tu corazón intenta decirte en las pausas, los silencios, los ataques de insomnio aparentemente inexplicables, porque a veces la transformación espiritual comienza simplemente con dejar de negar lo que sientes. Cuando aceptas que te sientes incómodo, abres el espacio para comprender por qué. Y cuando entiendes por qué, encuentras el siguiente paso. Si este pasaje te ha hablado directamente de cómo te has sentido últimamente, escribe la frase, reconozco lo nuevo en mí, en los comentarios. Esto ya demuestra que no estás ignorando la señal, estás aceptando la invitación. Y eso lo cambia todo. Hay luchas que duelen tanto que nos hacen preguntarnos si Dios realmente nos observa. El alma sangra en silencio, el cuerpo intenta seguir adelante, pero el espíritu grita por dentro. Y es en este punto que muchos creen haber llegado al final, que han sido abandonados, que han perdido el rumbo. Pero la verdad oculta tras esta guerra interna
y a menudo externa, es que no te están olvidando, sino que te están eligiendo, porque la prueba que enfrentas ahora no es señal de rechazo, sino de separación. Dios te está señalando, y solo aquellos llamados a llevar algo más grande entran en este nivel de confrontación. Estás librando una batalla invisible desde fuera. Quienes te observan desde lejos quizá ni siquiera lo noten. Lo disimulas bien, sigues trabajando, sonriendo cuando es necesario, interactuando con el mundo como si todo estuviera bajo control. Pero por dentro, luchas contra pensamientos que te sabotean, contra dudas que llegan sin previo aviso, contra heridas que nadie vio abrirse, y aún así, sigues adelante. Esto en sí mismo dice mucho más de ti que cualquier logro visible, porque Dios no mide la fuerza por los resultados, sino por la resistencia. Solo quienes llevan una promesa viva en su interior enfrentan este tipo de guerra, y una promesa viva requiere preparación. No hay forma de saltarse el proceso. Dios no te dará algo eterno si sigues apegado a lo temporal. Así que, sí, llega el desierto, llega la larga noche, llegan el silencio, las pruebas y la confrontación interna. Pero esto no significa abandono. Significa que Él te está formando para algo que exige mayor profundidad, madurez y discernimiento. El problema es que, cuando estás en medio del proceso, todo se siente fuera de lugar y quieres detenerte, dar marcha atrás, regresar a donde las cosas parecían más seguras, fáciles, menos exigentes. Pero el propósito nunca está en un lugar seguro. Está en terreno inestable, donde ya no tienes el control, donde solo la fe te mantiene en pie. Y es en este terreno sagrado de incertidumbre donde Dios crea los cambios más grandes. El dolor que sientes ahora, por muy intenso que sea, te separa de todo lo que ya no te sirve. Te revela lo esencial, te ajusta la visión. La prueba no te castiga, te prepara. Activa algo dentro de ti que te hará más fuerte que antes, más limpio, más alineado con lo que realmente importa. Porque no cualquiera puede soportar esta clase de guerra. Solo aquellos con un llamado fuera de lo común. Solo aquellos marcados por Dios para algo específico, personal e intransferible. Por eso te sientes fuera de lugar, como si ya no encajaras en viejos entornos, en conversaciones vacías, en ciclos repetitivos. Es porque tu espíritu ya ha sido llamado a una dimensión diferente, y la prueba llega como un punto de inflexión, para sacarte del ciclo de supervivencia y ponerte en el camino de la promesa. Es un proceso difícil, sí, pero también es una señal de que el cielo te ha separado, de que hay un propósito mayor en este dolor, y por mucho que todo a tu alrededor parezca desmoronarse, hay algo dentro de ti que permanece, una llama, por pequeña que sea, que se niega a apagarse. Este es el rasgo de alguien elegido. No es que seas más fuerte que otros, es que tienes una resiliencia que no viene de ti, sino de Él. Y así, incluso herido, continúas. Incluso cansado, no te detienes. Incluso en silencio, rezas. Incluso en la guerra, crees. Si este pasaje te reveló algo que sientes profundamente, si parece que fue escrito especialmente para ti, escribe en los comentarios la frase: elegido para perseverar y vencer. Porque reconocer la elección es el primer paso para permanecer firme hasta que la promesa se cumpla. Y es en este punto que todo comienza a transformarse. ¿Cuántas veces has caído de rodillas y has pedido ayuda, pensando que simplemente necesitabas una solución inmediata? ¿Cuántas veces has clamado por un milagro específico, una respuesta urgente, una solución rápida, sin darte cuenta de que Dios te escuchaba, pero planeaba algo mucho más grande de lo que podías expresar con palabras? Oramos limitados por lo que vemos, lo que sentimos, lo que podemos imaginar, pero Dios responde basándose en lo que ya sabe, y lo que Él sabe va mucho más allá de lo que tu mente humana puede anticipar. Pediste un milagro, pero Dios no solo quiere liberarte, sino que quiere establecerte. Pediste alivio, pero Él quiere darte estructura.
oraste por sanidad y Él decidió traerte una transformación completa. Su respuesta no siempre es proporcional a tu dolor, proporcional a tu propósito. Y cuando el cielo se mueve, no es para darte migajas, sino para reubicarte, para colocarte en un lugar donde nunca más vivirás como si fueras demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado olvidado. Dios no solo obra en tu situación de emergencia, obra en la eternidad. Mientras oras para escapar de una situación, Él ya está planeando cómo usará esa misma situación para impulsarte hacia el destino que ha escrito para ti. Y por eso algunas respuestas toman tiempo, porque Él no solo está preparando lo que has pedido, también te está preparando a ti para que tengas la estructura necesaria para sostener lo que viene. Hay milagros que creemos necesitar, pero si llegaran demasiado pronto, nos harían retroceder. Dios no quiere que simplemente recibas algo, quiere que seas transformado por lo que recibes, quiere que te conviertas en alguien nuevo en medio de la bendición, porque no da promesas a quienes aún viven aferrados al trauma. Espera que estés limpio por dentro, sanado de comparaciones, libre de ansiedad, firme en la identidad que Él te dio. Y cuando esto sucede, entonces llega el milagro, y llega completo, y llega mayor, y llega con su firma. Lo que viene no es solo una respuesta, es un punto de inflexión, es una revelación que te hará comprender por qué tanto tuvo que derrumbarse antes. Dios te mostrará, con todo detalle, que ninguna lágrima fue en vano, que ningún no que te dio fue cruel, que cada aparente retraso fue en realidad una protección, y que todo lo que parecía limitarte, en realidad te estaba moldeando. Y cuando ese milagro ocurra, no lo mirarás con asombro, sino con reconocimiento. Sabrás que solo pudo venir de Dios, porque la lógica no lo explica, la casualidad no lo confirma. El favor que viene de Él no tiene sello humano, es sobrenatural, es preciso, es específico. Es mucho mayor que esa oración que elevaste en tu habitación pensando que era solo una petición más entre muchas. Dios escuchó, y no solo escuchó, sino que respondió con planificación, con estrategia, con visión. Oraste por una puerta, pero Él está construyendo una casa entera. Pediste una oportunidad, pero Él te está dando un nuevo ciclo. Pensaste que solo necesitabas una salida, y Él estaba preparando un nuevo comienzo, porque lo que Él quiere hacer contigo no termina con un milagro, comienza con Él. Es solo el comienzo de algo mucho más profundo, más estable, más acorde con lo que Él visualizó para ti incluso antes de que. Así que, si dentro de ti hay una fe que aún late, incluso después de tanta espera, incluso después de tanto silencio, recuerda que este milagro que tanto anhelabas fue solo el comienzo. Dios te sorprenderá más allá de tu petición. Te dará más de lo que pediste, no porque lo merecieras, sino porque es Padre. Y un Padre no da lo suficiente, da lo mejor. No responde solo para satisfacerte, responde para elevarte, para hacerte crecer, para colocarte donde tu alma finalmente respirará un alivio verdadero, no temporal. Si esta palabra encendió algo dentro de ti y te hizo ver que lo que viene de Dios siempre es mayor a lo que pedimos, escribe en los comentarios la frase: confío en lo que va más allá de lo que pedí, porque confiar en lo que va más allá es el primer paso para recibir lo que el cielo ya ha comenzado a liberar. Es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de una tormenta, ¿verdad? Más aún cuando estás en el ojo del huracán, intentando estabilizarte mientras todo parece derrumbarse a tu alrededor. Pero es precisamente ahí, en medio de la tormenta, que una nueva versión de ti comienza a tomar forma. No es algo repentino ni visible, es un proceso silencioso, profundo, casi imperceptible, pero real. Sientes que ya no eres la misma persona que eras cuando todo esto empezó. Y, aún sin saber exactamente qué te espera, algo dentro de ti ya no acepta volver a ser quien eras.
El dolor tiene el extraño poder de reorganizar las cosas desde dentro. Despoja el exceso, expone lo oculto, te impulsa a un nivel de conciencia que jamás habrías alcanzado si todo fuera cómodo. Incluso sin preguntar, empiezas a madurar. Empiezas a ver con más claridad. Empiezas a elegir mejor dónde pisas, con quién te relacionas, qué aceptas en silencio y qué necesitas decir. Esta tormenta que parecía un caos, en realidad está revelando un nuevo yo. Alguien que ya no se define por los errores, los miedos ni la mirada de los demás. Saldrás de esto más fuerte. No eres el mismo. Saldrás con cicatrices, sí, algunas visibles, otras no, pero ya no serán motivo de vergüenza. Serán prueba de resiliencia, de transformación, de que enfrentaste cosas que podrían haberte paralizado, pero en cambio te enseñaron a mantenerte firme, incluso cuando todo parecía estar en tu contra. Las marcas que llevarás ya no serán heridas abiertas, sino cicatrices que cuentan historias, que demuestran que viviste, que sobreviviste, que superaste, y junto con estas cicatrices viene algo que no se puede comprar: la autoridad. No es la autoridad que se adquiere con un título o reconocimiento público. Es autoridad espiritual, la que proviene de alguien que se ha enfrentado a lo invisible y nunca se ha rendido, de alguien que ha sido probado en lo más profundo de su alma y ha seguido confiando. Es este tipo de autoridad la que transforma ambientes, la que calma entornos, la que transmite peso sin necesidad de ruido. Porque la voz de alguien que ha sido procesado con dolor tiene un sonido diferente, tiene profundidad, tiene verdad. Y por eso lo que estás experimentando ahora no es un revés, es una preparación. Es como si el cielo te reorganizara desde dentro para que, cuando todo se calme, estés de pie, no solo vivo, sino despierto. Alguien que ya no tiene tiempo que perder en lo que no construye. Alguien que sabe cuánto cuesta mantenerse en pie y que, por esa misma razón, elige con más intención lo que lleva en la mente, el corazón y el alma. Puede que el viento siga, pero ya no te arrastra nada. Has echado raíces. Lo que emerge en ti en esta tormenta es resiliencia emocional, claridad espiritual y sabiduría práctica. Es una conciencia que solo llega cuando todo lo que podía caer ha caído, y tú permaneces, cuando todo lo que era ruido se ha silenciado y has comenzado a escuchar lo que realmente importa. Es en este entorno de reconfiguración que Dios comienza a activar algo dentro de ti, algo que te sostendrá después del dolor, algo que será una respuesta para los demás, algo que te posicionará con autoridad en lugares donde antes pasabas desapercibido. Y cuando salgas de esto, porque lo harás, no saldrás desesperado por validación, ni cargado de culpa por haber sentido miedo. Saldrás consciente de la fuerza de reconocer tu fragilidad y seguir adelante. Saldrás con una mentalidad diferente. Saldrás con una actitud diferente. Saldrás con la certeza de que, si sobreviviste a esto, ya no necesitas esconderte, porque ahora sabes quién eres y sabes, sobre todo, quién está contigo. Si este texto tradujo exactamente lo que sientes, como si describiera lo que están haciendo dentro de ti en este mismo momento, entonces escribe aquí en los comentarios la frase: no volveré igual, porque cuando el cielo te transforma por dentro, no hay forma de volver a lo que ya has superado. Hay momentos en que el silencio pesa tanto que empiezas a dudar si todavía te ven. Rezas, pero parece que nadie te escucha. Buscas respuestas, pero solo encuentras más preguntas. El tiempo pasa y nada cambia visiblemente. Y es entonces cuando surge esa extraña sensación de abandono, como si el cielo se hubiera silenciado a propósito, como si te hubieran olvidado en medio del proceso. Pero no es así, porque incluso en silencio, el cielo nunca deja de obrar. Y cuando Dios no habla es porque está haciendo algo. Está moviendo piezas que aún no puedes ver. Está abriendo caminos que tus ojos naturales no pueden alcanzar. Mientras lloras, el mundo
espiritual se mueve gracias a ti. Se están ganando guerras por ti en lugares que nunca has pisado. Se están revelando respuestas tras bambalinas en el cielo que tus ojos jamás comprenderían si se revelaran ahora. Dios está obrando en lo invisible, y que no puedas verlo no significa que no esté sucediendo nada. Todo lo contrario, la mayor parte de su obra es silenciosa, porque la verdadera transformación ocurre donde nadie la ve, y cuando todo parece quieto por fuera, es porque el cielo se está moviendo en tu interior. La fe que Dios fortalece en ti no necesita señales visibles para creer. Es la que sigue confiando incluso cuando todo parece perdido. Esta es la fe que conmueve el corazón de Dios. La fe que sabe esperar sin quejarse, que sabe caminar incluso en la oscuridad, que entiende que no necesita controlar el tiempo porque confía en su tiempo. Es esta clase de fe la que hace que los cielos se inclinen. Es esta clase de confianza la que atrae lo sobrenatural. Quizás pienses que tus oraciones son ignoradas, pero no es así. Se guardan, se reciben y se consideran. Nada de lo que dices ante Dios es en vano. Ni una sola lágrima tuya cae al suelo sin propósito. Todo se recoge, se sopesa y se responde en el momento justo, de la manera más precisa. Y cuando llegue la respuesta, no será pequeña ni se retrasará. Estará llena de significado, llena de confirmación, llena de alivio. Debes entender que el cielo no funciona según nuestro calendario. Dios no está limitado por nuestras. Él responde con base en la eternidad, no en la ansiedad. Y aunque esto a veces nos desconcierte, también es lo que garantiza que todo será perfecto. Dios está escribiendo una historia donde cada coma tiene una razón, y aunque no veas el final, Él ya lo ha visto. Aunque no entiendas el presente, Él ya tiene planeado el futuro. Y los ángeles sí que están trabajando. Puede que nunca lo veas, pero sentirás sus efectos. Porque cuando el mundo espiritual se pone en movimiento gracias a ti, incluso lo imposible empieza a ceder. La gente se conmueve sin que digas una palabra. Se abren puertas donde antes solo había muros. Los pensamientos se reorganizan. Decisiones que parecían perdidas retoman el rumbo. Lo que parecía estancado empieza a moverse. Porque cuando el cielo se alza para alguien, nada permanece igual. Todo esto está sucediendo ahora mismo. Al escuchar estas palabras, el mundo invisible está obrando. Y pronto, lo que ocurre tras bambalinas aparecerá ante ti con tanta claridad que, al mirar atrás, comprenderás. Dios nunca guardó silencio, simplemente obraba con mayor intensidad de la que imaginabas. Si este texto tradujo exactamente lo que estás experimentando, si estás confiando aún sin ver, aún sin oír, aún sin entender todo, entonces escribe aquí en los comentarios la frase «Confío en lo invisible», porque cuando la fe permanece viva en el silencio, es porque el cielo ya está en camino con la respuesta. Has esperado demasiado, y no fue una espera cualquiera. Fue la clase de espera que pone a prueba el corazón, que trastoca tus pensamientos, que conmueve tus emociones más profundas. Fue la clase de espera que te hizo pensar en rendirte más de una vez, que te enfrentó a silencios inexplicables y días en los que nada tenía sentido. Pero aún así, permaneciste, quizás tambaleándote, quizás débil, quizás llorando, pero permaneciste, y por eso estas palabras tienen tanto peso ahora. Hoy cumplo mi promesa. No es solo una frase bonita, es una liberación profética, una activación, una llave que gira por dentro y por fuera, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si prometió, lo cumple, y ahora lo que estaba bloqueado empieza a moverse. Lo que estaba retenido por obstáculos invisibles empieza a abrirse. Lo que parecía demasiado lejano empieza a acercarse. Porque cuando Dios dice hoy, no es una metáfora, es movimiento real. Hoy es un día profético, no por el calendario, sino porque hay un punto en el camino donde todo se alinea. Fe, obediencia, preparación, perseverancia. Y en ese momento, el cielo actúa con precisión.
Dios no solo mira el tiempo cronológico, mira el tiempo desde dentro, y tu momento de abrirte paso ha llegado. Ha llegado con autoridad, ha llegado con sanidad, ha llegado con justicia, ha llegado con plenitud. Esta promesa que ahora se está cumpliendo puede que no sea como la imaginaste, puede que no llegue con fuegos artificiales ni grandes anuncios, puede que llegue sutilmente, en un llamado que lo cambie todo, en una puerta que se abra sin previo aviso, en un giro que solo Dios pudo diseñar, pero llegará, porque Él no dice hoy en vano. Cuando Él habla, la creación obedece, el tiempo se ajusta, las estructuras se reubican, el cielo y la tierra se alinean. Pediste una respuesta y Dios te está dando un destino. Oraste por liberación y Él te está dando una plataforma. Suplicaste alivio y Él te está colocando en un nuevo territorio. Y por mucho que las luchas hayan dejado huella, ningún dolor será en vano. Todo servirá de testimonio, todo tendrá sentido, porque lo que se está liberando ahora te llevará a un nivel que antes parecía inalcanzable, y comprenderás en cada detalle que esta espera fue necesaria, que este proceso era parte del plan, que este dolor, por cruel que fuera, te preparó para lo que están haciendo. Hoy es un día profético, porque algo se ha completado, no solo en el mundo exterior, sino en tu interior. Cae una moneda, se establece una convicción, una confianza firme reemplaza la duda, y aunque aún no lo veas todo con tus ojos naturales, tu espíritu ya lo reconoce. Algo ha cambiado, algo se ha desbloqueado, algo ha sido tocado por Dios, y este cambio interior es tan importante como la respuesta exterior, porque ya no eres la persona que solo esperaba una bendición. Te has convertido en alguien que entiende el propósito, que honra el proceso, que sabe que una promesa sin madurez se convierte en una carga, pero una promesa cumplida a su tiempo se convierte en un legado. Así que no ignores las pequeñas señales que aparecen a lo largo del día. Presta atención a las palabras pronunciadas, a los encuentros casuales, a las sensaciones que surgen de la nada. Todo puede ser un código, todo puede ser una respuesta. Porque cuando Dios decide cumplir su voluntad, hasta los detalles dicen mucho, y ya nada es casualidad. Si esta palabra confirmó lo que has estado sintiendo, si en el fondo sabías que estaba cerca, pero ahora tienes la certeza, entonces escribe en los comentarios la frase, hoy es el día, porque cuando declaras con fe, el cielo responde con acción, y así comienza una nueva etapa. La victoria ya está escrita, y no es algo que se decida ahora, en el calor de tu desesperación o la incertidumbre de tus emociones. Ya estaba escrita cuando todo parecía fuera de control. Ya estaba escrita incluso cuando creías haber perdido el rumbo. Ya estaba escrita cuando ya nadie creía en ti, ni siquiera tú. El cielo nunca dudó de lo que sucedería en tu vida. La duda siempre ha estado presente, pero aún así, Dios no se rindió, siguió obrando tras tu inestabilidad, tu vacilación, tu intento de mantener todo en pie cuando el suelo cedía. Y ahora, que por fin entiendes que no se trata de merecer, sino de creer, Él libera lo que te estaba frenando. Dios no te ha olvidado, solo esperó a que estuvieras listo por dentro, porque las promesas sin preparación se convierten en cargas. Y lo que Él tiene para ti no es un regalo cualquiera, es el destino, y el destino se sustenta en la madurez. Por eso no te abandonó tan pronto, porque el amor de un padre no da por impulso, moldea, calibra, purga el exceso, confronta la inmadurez, rompe las repeticiones, sana el corazón, la mente, los sentimientos, y cuando Él ve que lo que antes te habría saboteado ahora te fortalece, Él dice, ahora sí. Ahora puedes vivir lo que escribí desde el principio, y si te detienes a pensarlo, te darás cuenta de que todo lo que te trajo hasta aquí fue parte de este proceso. Cada frustración, cada puerta cerrada, cada caída aparentemente irreversible,
Todo esto te empujó al punto donde finalmente comenzaste a buscar más que respuestas. Comenzaste a buscar comprensión. Comenzaste a buscar transformación. Comenzaste a darte cuenta de que el verdadero milagro no siempre está en el exterior, sino en el coraje de seguir adelante incluso cuando no ves que nada cambie afuera. El verdadero cambio siempre ocurre primero en silencio. Es interno, es profundo, y es a partir de ahí que el exterior comienza a alinearse. Ahora que has llegado hasta aquí, debes tomar una decisión. O sigues tratando la promesa como algo demasiado lejano, demasiado improbable, o finalmente te posicionas como alguien que entiende que estás listo. No listo en el sentido de la perfección, sino listo en el sentido de la entrega, porque algunas victorias solo se manifiestan cuando tu fe se alinea con la identidad que Dios te dio. Mientras vivas como si fueras menos de lo que llevas, te estás saboteando. Pero cuando decides creer de verdad, cuando asumes la posición de alguien que lleva algo del cielo en tu interior, la promesa se mueve. La verdadera creencia es más que creer que Dios puede hacerlo, es creer que Él quiere hacerlo. Es pasar de una mentalidad de supervivencia a una mentalidad de heredero. Es ver la vida con una nueva perspectiva. Es dejar de medir lo que Dios hará con base en tus fracasos y empezar a confiar en lo que Él ya ha dicho, incluso cuando todo sigue gritando lo contrario. Es comprender que tu historia ha estado marcada por un dolor real, pero que nada de eso tiene más poder que lo que Dios ha escrito sobre ti. Y quizás por eso estás escuchando esto ahora, porque se está produciendo un punto de inflexión, una especie de llamado espiritual, como si Dios te llamara por tu nombre, no para recordarte lo que has perdido, sino para activar lo que aún no has experimentado. Y esto solo ocurre cuando la fe deja de ser teórica y se convierte en convicción. Cuando te miras al espejo y decides que ya no caminarás como alguien confundido, inestable y dividido, sino como alguien elegido para llevar la victoria que ya está escrita. Y aunque surjan días difíciles, aunque surjan dudas, aunque la vida siga exigiendo más de lo que crees, lo que hay en tu interior ahora es diferente, porque ahora sabes que ya no caminas esperando una señal. Tú eres la señal. Eres la prueba viviente de que Dios transforma el cansancio en fuerza, las lágrimas en impulso y el silencio en respuesta. Y desde el momento en que crees de verdad, todo empieza a moverse. Si esto te llegó profundo, si sientes que te colocaron ante esta palabra porque es tiempo de posicionarte como alguien que cree, escribe en los comentarios la frase: la promesa ya está escrita y yo creo. Porque la fe que declaras ahora es la llave que abre lo que ya era tuyo. Y si todo lo que has vivido hasta ahora no fuera el final, sino el punto de partida, y si cada dolor, cada silencio, cada retraso, cada puerta cerrada fuera en realidad la preparación precisa para lo que Dios está comenzando ahora, quizás viniste a este video solo buscando un alivio momentáneo, una palabra que te tranquilizara hoy. Pero ¿y si, en el fondo, este momento es el comienzo de algo mucho mayor? ¿Y si lo que Dios está activando en ti a través de este mensaje es justo lo que necesitabas para pasar de la supervivencia al lugar de la promesa? Lo que sientes ahora mismo puede que ni siquiera tenga nombre. Es como si algo se reorganizara dentro de ti, una mezcla de comprensión y esperanza. Como si por fin vieras con los ojos correctos lo que antes te parecía confuso. Esto es espiritual, es el cielo, un espacio abierto para que lo reconozcas. Dios ya ha comenzado, ya no es solo una teoría, está sucediendo, es real, está presente y ya ha comenzado dentro de ti. Y aunque nada haya cambiado por fuera, algo ha cambiado por dentro, y cuando el interior cambia, el exterior inevitablemente lo sigue. No tiene que ser inmediato, pero es seguro, porque donde Dios empieza, nada termina igual. Él no visita los lugares para dejarlos iguales. Él transforma, Él realinea, Él sana, Él libera, Él revela,
Él realiza, Él sostiene y lo más importante, Él permanece. Entonces, si esta palabra encontró espacio ahí, si sirvió como respuesta, como cura, como dirección, como señal, escribe aquí en los comentarios: creo, Dios ya comenzó en mí. No solo para que yo lo vea, sino como testimonio, como un hito, como una declaración pública de que algo invisible ahora late de forma diferente dentro de ti. Porque hay victorias que comienzan en silencio, pero se consolidan cuando decides declararlas. Y esa decisión lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de este mensaje encontró un lugar en ti. Y me alegra mucho que hayamos podido vivir esto juntos, en un momento tan único y necesario. A veces, solo necesitamos una palabra para organizar lo que estaba suelto en nuestro interior. Si esto te resonó, deja un comentario abajo. Estoy contigo hasta el final. Así, sé que esta conversación realmente te llegó. Dale a me gusta si esto te conmovió. Esto demuestra que vale la pena seguir brindándote este tipo de contenido que, más que informar, sana, realinea y fortalece. Y si quieres seguir recibiendo palabras como estas, que te ayudan a comprender lo que sucede por dentro y por fuera, suscríbete aquí. Seguiremos juntos, siempre con verdad, fe y claridad. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sígueme. Te vendrá bien.